Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 28 de junio. Vamos a ver la palabra en el Salmo 24, versículos 1 al 10, con el título ¿Quién es este Rey de Gloria? O quizá el otro título que podemos ponerle también aquí es ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Empezamos con estos dos versículos y aquí el rey David habla de la grandeza de Dios. En estas últimas semanas, estos últimos meses, hemos estado viendo el tema de Dios y de sus atributos. Y hemos visto muchos puntos acerca de Dios, que Dios es espíritu, Dios es personal, Dios tiene una voluntad, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Dios es autosuficiente y autoexistente. Y vimos en las últimas dos sesiones que Dios es santo. Veremos aquí, empezamos con la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, la autoridad absoluta de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo, incluyéndome a mí y a usted, hermano, hermana. Dios es rey sobre todo y Él tiene la autoridad de exigir lo que Él quiera exigir de cada uno de nosotros. Él tiene autoridad absoluta sobre cada aspecto, sobre cada área, sobre cada cosa que existe en este universo. Porque Él es el creador, Él es el sustentador, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces sería bueno, hermanos, preguntarnos qué es lo que este Dios desea de nosotros. Y aquí la pregunta empieza en el versículo 3 así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? ¿Quién habitará en su lugar santo? Si Dios es el Dios grande, inmenso, infinito, creador, sustentador, ¿qué es lo que Dios exige de nosotros? Y vimos el domingo pasado y el martes pasado que Dios es santo y por eso Él quiere que nosotros seamos santos. Y eso es justo lo que vemos en los versículos 4 y siguiente. Dice la palabra en el versículo 4. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vemos aquí cuatro cosas muy importantes. Primero, el limpio de manos. Aquí la palabra nos está diciendo que tiene que ser uno limpio en sus acciones, en su comportamiento. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Le robamos a la gente? ¿Golpeamos a las personas? El limpio de manos es aquel que no hace maldades. ¿Tenemos manos limpias, hermanos? Pero sigue aquí y va más allá de las manos y de nuestra conducta. Y puro de corazón. Además de tener manos puras y limpias, tenemos que tener un corazón puro y limpio. Todo mana del corazón, todo sale del corazón. Y me acuerdo de las palabras de Jesús, que nuestra justicia debe de ser aún más, superior a los fariseos y los escribas, que se lavaban las manos y se portaban bien, hacían todas las cosas correctas, pero tenían un corazón impuro lejos de Dios. Si nosotros no tenemos manos limpias, menos tendremos un corazón limpio. Pero lo que Dios exige de nosotros, el requisito para aquel que quiere estar con Dios en su presencia, tiene que tener manos limpias y un corazón limpio. Y sigue, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no es idólatra. El que no confía en cosas inútiles y vanas. Ni jurado con engaño. Y aquel que no ha mentido. Entonces ya con estos cuatro requisitos yo creo que toditos reprobamos. Limpio de manos en su conducta, puro de corazón, que no sea idólatra, que ame a Dios con todo su corazón, alma y mente y confíe en Él plenamente, no en cualquier otra cosa creada, ni haya jurado con engaño, que no haya mentido.
esto nos descalifica a todos. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ¿es posible? ¿Quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Quién podrá recibir esta bendición de Dios? ¿Y quién recibirá la salvación, la justicia del Dios que salva? La respuesta es nadie. Como dice en Romanos 3, nadie busca a Dios. Y siguen en el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así deberíamos de comportarnos, así deberíamos de ser. Pero tristemente ninguno de nosotros puede cumplir con los requisitos perfectos de la justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces ahí está el problema, que Dios es santo y nosotros no somos santos. No podemos estar con Dios en la presencia de Dios. Luego aquí el salmista da la respuesta empezando en el versículo 7. ¿Quién es aquel que puede subir al monte de Jehová, al monte de Sión y estar con Dios? ¿Quién tiene el derecho de tocar las puertas del cielo y entrar sin que nadie le impida entrar? Dice aquí, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pero muchos creen que este salmo fue compuesto por el rey David para celebrar el regreso del arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa. Pero viendo las palabras aquí, muchos teólogos han preguntado, ¿cómo puede el rey David escribir estas cosas del arca del pacto? Y creo yo, y creen muchos estudiosos teólogos, muchos escolares bíblicos, que aquí, igual en el Salmo 24, encontramos un salmo que habla de Jesús, un salmo mesiánico. Como el Salmo 22 habló de Jesús, como el Salmo 23 también habló de la confianza de Jesús en Dios Padre. Aquí el Salmo 24 habla de Jesucristo, que es el único que puede no solamente subir al monte de Jehová, a entrar a Jerusalén, sino entrar en la nueva Jerusalén, entrar al cielo de la gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y aquí esta pregunta se hace dos veces. ¿Quién es este Rey de Gloria? La primera vez que se responde dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Por qué se dice que es un guerrero fuerte y valiente, poderoso en batalla? Porque Jesucristo, la primera vez que Él vino, luchó en la cruz del Calvario y ganó la batalla contra el pecado, la muerte y la condenación. Él resucitó victorioso sobre el peor enemigo, que es la muerte, la condenación. Y sigue la palabra en el versículo 9 con las mismas palabras, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y aquí dice Jehová de los ejércitos, porque la segunda vez que Jesús vendrá con sus ángeles. Y cuando entra una vez más a la gloria, entrará guiándonos a nosotros, los que Él ha redimido con su preciosa sangre. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el único digno de subir al monte de Jehová y habitar en luz inaccesible con Dios eternamente? Ninguno de nosotros, solamente Jesucristo. Y lo increíble, hermanos, es inconcebible que Jesucristo nos conceda este privilegio de estar con Él juntamente en el cielo, en la gloria, eternamente y para siempre. Es por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, por la fe en Cristo, que podemos subir al monte de Jehová confiados, sin temor de que Dios nos destruya y nos juzgue en su santa ira. De que podemos habitar en su presencia eternamente si estamos en Cristo. La pregunta, hermanos, es, ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Nos refugiamos en Él? ¿O dependemos de nuestras propias obras santas y justas? Dependemos de nosotros mismos y de nuestra sabiduría finita. Dependemos de nuestros
trapos inmundos? ¿O confiamos en Cristo Jesús todos los días? Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdame a confiar en Cristo y solo en Cristo. Y ayúdeme a postrarme ante este Rey de Gloria y juntamente con Él subir al monte de Jehová. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y estaremos viéndonos hoy para nuestro culto presencial en la iglesia. Tenemos un tiempo de oración y adoración para orar por los niños y jóvenes de nuestra iglesia, para orar por el pastor Paul, por el pastor Min, y nos despediremos con mucho amor de nuestro amado pastor Paul, que mañana se regresa a California. Oremos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.